En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Vamos a empezar esta charla espiritual. Yo sé que todos estamos agotados, pero hay que ponerle ganas. Bien, pues el Sábado Santo es el día en donde Jesús está dormido en el sepulcro. Es el día en donde hay un silencio en la tierra. Es un día para recogernos, es un día para meditar. Cuando preparaba esta charla, porque no piensen de que yo agarro y digo, ya muy bien, vamos a hablar de esto y del otro. No, hay que pedirle al Señor la luz para saber qué cosa decir. Y el Señor me ha inspirado preguntarnos hoy, ¿quién es Jesús para mí? Uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde, dice esa frase tan popular. Y hoy, con todo el realismo de la liturgia, pues hemos perdido a Jesús. Les leía en las laudes una antigua homilía en donde mostraba ese momento en donde Jesús desciende a los infiernos. Pero aquí una precisión. Tengan en cuenta que Jesús no baja al infierno de condenación, no va a ver a los condenados. ¿Por qué? Porque es el único espacio que es contrario a su ser. Él va a un espacio que los judíos han llamado el Sheol. ¿Y qué es el Sheol? Algunos le han llamado el limbo. ¿Qué cosa es eso? Fue un espacio donde estaban las almas esperando que viniese el libertador, el Redentor, a liberar a las almas justas. Entonces, como las puertas del cielo, por decirlo de alguna forma, estaban cerradas, estaban allí aguardando ese día glorioso en donde llega el Mesías, el Redentor, el Salvador, el Libertador, a abrir las puertas del Sheol para que las almas justas puedan ir al cielo. Ese es el Sheol, ese es del infierno del que está hablando el credo, ¿no? Descendió a los infiernos, no al de condenación, sino al Sheol, que es ese espacio para las almas justas. Y allí empezó por nuestro primer padre, Adán, y luego uno a uno las almas justas. Pensemos en Abraham, Moisés y tantos otros, David, que poco a poco fueron liberados de ese suplicio de aguardar ese momento de liberación, ¿no? Disculpen si la comparación puede sonar brusca, ¿no? Pero es como cuando el que ha estado preso ya cuenta los días, los minutos, para que le den la libertad, ¿no? Me imagino que en algún caso será una experiencia de terrible tensión, ¿no? Porque algunas veces hemos visto en la noticia, van a liberar a tal preso tal día, y pasa uno, y pasan dos, y pasan tres, y pasan cinco, y no lo liberan, hasta que llega el momento, ¿no? Pues algo así deben haber experimentado aquellos que estaban en el Sheol, esperando que Jesús los libere de ese espacio, del cual no tenían culpa de estar ahí, pero, bueno, nuestros primeros padres sí, ¿no? Por haber hecho su travesura, ¿no? De coger el fruto prohibido. Pero estaban esperando, ¿no? Y el Sábado Santo, Cristo, en su alma, llega al Sheol. Y, por decirlo de alguna manera, abre las puertas del Sheol y las almas suben al cielo, ¿no? Entonces, en este día en que hemos perdido a Jesús, por decirlo de alguna manera, una primera pregunta es, ¿quién es Jesús para mí? Ahora que no lo tenemos, preguntémonos, ¿quién es Jesús para mí? Es una pregunta que para algunos no es tan fácil de responder. ¿Por qué?
porque exige cambio. Conocer a Jesús exige cambio, exige conversión, exige pureza, exige fe. Y eso al mundo y a los hombres que viven bajo las tinieblas no les gusta. ¿Por qué? Porque uno a veces se instala en el pecado, a veces se instala en una vida cómoda y no quiere ver más allá de lo evidente, como dirían en estos dibujitos animados, ¿no? Entonces, el mundo ofrece cosas atractivas como para mantener la ceguera: dinero, placer, bienestar, ambición, codicia. Y entonces eso va tapando nuestros ojos espirituales para desconocer a Jesús, para no ver a Jesús. Y entonces se pone la mirada en otras cosas, en otras situaciones, en otras realidades que parecen buenas, pero que en realidad nos alejan de Él. Yo siempre recuerdo un momento de mi vida que en ese instante yo no lo entendía, pero ahora lo he entendido, ¿no? Por diversas razones. Pero hubo un tiempo que dentro de mi preparación para ser sacerdote me pidieron ir a trabajar, tener un trabajo común y silvestre. Y llegué a trabajar en una fábrica. Y en esa fábrica, por más que quienes estaban a cargo sabían quién era yo, qué estaba haciendo, por qué estaba allí, pero tratamos para que yo pareciera lo más normal posible, ¿no? Pero aún así me cuidaban. Y en ese tiempo de trabajar en esta fábrica, de las muchas cosas que pude ver, una de ellas era que había gente que trabajaba la quincena o el mes para comprarse un teléfono. Pero así. Y yo, por ser en ese momento seminarista, pues de verdad yo vivo un desapego a las cosas, ¿no? Si las tengo es porque las necesito, no porque esté por ahí pretendiendo tener cosas y más cosas, ¿no? Creo que gracias a Dios eso lo puedo controlar. Pero yo veía que otros, trabajaban la quincena, salía un teléfono, se compraban el teléfono, no importa cuánto costaba, vendían el anterior. Y luego salía otro, vendían el anterior para comprarse otro teléfono. Y así. Yo decía, estas personitas pues solo trabajan para estar a la moda. Estas personas trabajan para tener un aparato. Solo ellos y su conciencia saben si cumplían sus obligaciones en casa, si compartían lo que ganaban. Algunos ganaban muy bien. Pues a veces el mundo nos ofrece eso, ¿no? Llénate de cosas. Por ejemplo, ahora está muy de moda, ¿no? Vete de viaje, aprovecha que no tienes hijos, viaja lo que puedas, ¿no? Ahorita cuántos jovencitos andan de viaje por ahí, aprovechando el fin de semana largo. Entonces, el mundo nos propone, a mí también, cosas que parecen buenas, pero que hacen que desviemos nuestra mirada a Cristo. Ahora, eso sumemos que estamos viviendo una era de increencia. ¿Cuántas personas hoy ya se declaran agnósticos, ateos, se declaran increyentes? ¿Cuántos han apostatado? Padre, ¿qué es eso? Es cuando una persona declara formalmente su renuncia a la Iglesia Católica. Los hay. Entonces, ¿cuánta gente ha dejado ese modo de vida cristiano, católico, y ahora lo dedica a cualquier otra cosa? Y eso es triste. Entonces, volviendo a lo que les decía, para algunos no es fácil responder quién es Jesús porque su mirada no está puesta en Él.
en aquel que lo ha dado todo, aquel que ha muerto en la cruz, aquel que ha sacrificado todo, aquel que ha derramado hasta su última gota de sangre, aquel. No es fácil. En cambio, para otros puede ser un poco más fácil. Nunca se agota, pero puede ser más fácil. ¿Por qué? Primero porque lo tratamos, lo buscamos, lo conocemos. Incluso alguno puede llegar a esa necesidad de Él. Y ojalá que todos lleguemos a sentirnos necesitados de Dios. No lo digo de una forma despectiva, sino que en mi vida me haya dado cuenta que nada tiene sentido si no tengo a Dios en mi vida. Entonces, para algunos es un poco más fácil responder esta pregunta. Mi vida, si no tiene a Dios, si no tiene a Cristo, pues es un poco difícil que tenga sentido. Entonces, ese trato continuo, ese trato frecuente, que hace que lo conozca, que hace que lo experimente, hace que sienta su presencia, hace que yo reconozca que Él es un ser real, que está vivo. Y más bien, desde el otro lado, pues ¿cuántos se vuelcan a las calles estos días? Muchos. ¿Y para qué? Para seguir una estatua, para seguir un lienzo, pero no porque tienen un encuentro personal con Él. ¿Por qué? Porque el lunes volverán a lo mismo. El lunes seguirán haciendo lo que hacían siempre. Ahí se ve la diferencia. Hay un pasaje en el Evangelio en donde Jesús le pregunta a sus apóstoles, ¿quién soy yo? ¿Quién dice la gente que soy yo? Y algunos le responden, unos dicen que eres Elías, otro uno de los profetas, otro parece que eres otro personaje, otros dicen que Juan Bautista resucitó. Y luego le pregunta a ellos, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro, a nombre de todos, le responde, tú eres el Mesías. Palabras que no son ligeras, son palabras que tienen un tremendo peso. Solo que los apóstoles estaban viendo que al parecer Jesús reunía las condiciones del Mesías, pero ellos tenían otras expectativas. Por eso se van a la hora de la agonía en el huerto, desaparecen. Entonces, la pregunta que nos podemos hacer hoy es la que nos hace Jesús. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Tú, ¿quién dices que es Jesús? Algunos dirán que es una estatua, otros dirán que es un amuleto, otros dirán que es mi amigo, otros dirán 1000 respuestas. Podrían haber tantas respuestas como personas en el mundo. Nosotros hemos de preguntarnos, ¿qué lugar ocupa en mi vida? ¿Qué lugar ocupa en mi vida? ¿Jesús ocupa un lugar importante o es un pretexto? ¿O es una excusa? ¿O es un amuleto para la buena suerte, no? A mí, disculpen, lo digo y le doy la justa valoración que merece, ni más ni menos, pero a veces a mí me causa un poco de gracia cuando algunos dicen, si yo no cargo tal imagen, algo me va a pasar durante el año o me puedo morir durante el año. Dios mío, o sea, que si no cargas, te mueres. Ay, Dios mío. O sea, no importa si no va a misa, no importa si no se confiesa, no importa si lleva una vida desordenada, no importa si lleva una vida pagana, lo importante es llevar algo sobre el hombro. Y eso me garantiza vida y salud durante un año.
¿Qué lugar ocupa Jesús en mi vida? Hemos contemplado que ha muerto por nosotros. ¿Y por qué? Ya lo hemos dicho en varias ocasiones. Por amor. Un amor personal, singular y exclusivo. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Y esto es algo que tenemos que valorar todos y cada uno de nosotros. Él ha dado la vida por mí porque es mi amigo. Ya no los llamo siervos, son mis amigos. Solo que a veces somos nosotros los que somos un poco los amigos ingratos, que nos olvidamos de él, le damos la espalda, no lo buscamos, no le hablamos. Ya no somos siervos, somos amigos. ¿Cómo está esa amistad con Jesús? Una amistad tendría que ser bonita, ¿no? A veces los amigos se buscan, los amigos salen juntos, los amigos se cuentan sus cosas, los amigos están pendientes el uno del otro, y así. Pues Jesús es nuestro amigo. Lo sentimos nuestro amigo. Lo sentimos como parte de nuestra vida. Estamos preocupados de Él, así como Él está preocupado de nosotros. ¿Qué lugar ocupa en mi vida Jesús? Y no solo eso, es mi amigo que ha sido asesinado por mí. Así, cambiemos los términos. Dicho crudamente, Jesús es mi amigo que ha sido asesinado por mí. Lamentablemente, ahora que se vive esta terrible experiencia de la inseguridad, ¿no? Desgraciadamente, hay personas que mueren no porque tengan algo que ver, simplemente porque estaban allí. Y de repente le han salvado la vida a alguien. Pues, queridos hermanos, algo parecido ha pasado con Jesús. En realidad me buscaban a mí. A quien tendrían que haber juzgado es a mí. Al que tendrían que haber clavado en la cruz es a mí. Al que tendrían que haberle puesto la corona de espinas es a mí. Al que tendrían que haberle dado los 40 latigazos era a mí. Pero él ha dicho no. Yo me pongo en tu lugar. ¿Valoramos ese grado de amistad de Jesús? En este día es una buena oportunidad para agradecerle el gran don de haber dado su vida por mí. Preguntémonos, ¿alguna vez lo hemos hecho? ¿Alguna vez de rodillas y con compunción le hemos dicho, Jesús, gracias por haber dado tu vida por mí? Gracias por haberte puesto en mi lugar. Gracias por haber padecido todos estos sufrimientos que debía padecerlos yo. ¿Alguna vez lo hemos hecho? Jesús tiene una infinita paciencia con cada uno de nosotros. En la cruz que dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Cuántas veces le hemos agradecido esa paciencia a Jesús? ¿Cuántas veces le hemos agradecido las veces que hemos ido a confesarnos sin arrepentimiento sincero? ¿Cuántas veces hemos pasado por la iglesia con indiferencia? ¿Le hemos agradecido por las cosas que hemos hecho sin saber? Perdón, me corrijo. Es el sueño. Le hemos agradecido por las veces que nos ha perdonado, por las cosas que hemos hecho sin saber. Sí, es verdad, a veces no sabíamos que eso que hicimos era malo, pero cuando nos hemos dado cuenta, con arrepentimiento le hemos dicho, Jesús, gracias porque me has perdonado. Jesús
ha derramado hasta la última gota de su sangre y ha perdonado nuestros pecados y ha reconciliado a la humanidad con el Padre. Le he agradecido por las veces que he recibido su perdón. De repente uno va a confesarse, recibe la penitencia, rece tal cosa o haga tal obra y ya, listo, se acabó. ¿Cuántas veces de rodillas, con gratitud, le he dicho: gracias Jesús porque he sentido tu perdón. Gracias Jesús porque me he podido quitar de encima todo ese peso que me atormentaba y que ahora lo has cargado tú. Gracias Jesús por todas las veces en que yo, aunque me he obstinado, he vuelto a caer y me has perdonado. ¿Cuántas veces se lo hemos agradecido? Queridos hermanos, ¿cuántas cosas ha hecho Jesús por nosotros y las pasamos por alto? Yo recuerdo que cuando estábamos en la pandemia, miren que ya han pasado 5 años, cuando estábamos en la pandemia yo recordaba varias veces: ¿cuántas veces le has agradecido a Jesús el poder respirar? Y esa pregunta no deja de tener actualidad. ¿Cuántas veces nosotros le agradecemos a Dios por el poder respirar, por un día más de vida, porque tenemos a nuestra familia, porque nos ha liberado de una dificultad? ¿Cuántas veces le hemos agradecido a Jesús esas cosas del día a día? ¿Cuántas veces le hemos agradecido a Jesús porque Él nos libera el camino para avanzar por el camino del bien? Que eso ya se da por supuesto. No es tan supuesto, ¿eh? Una siguiente pregunta es: ¿dónde está Jesús? Uno puede decir directamente: ¿en el sagrario? Sí, en el sagrario. Pero la Iglesia, con sabiduría, ha sabido reconocer esta presencia. Y yo quería señalar 2 textos. Hay 2 textos en donde la Iglesia nos dice dónde está Jesús. Uno está reunido en la Constitución sobre la Sagrada Liturgia del Vaticano II, que allí nos ha señalado más o menos dónde está. Y otro es su complemento, que San Pablo VI escribió poquito tiempo después. Sacrosanctum Concilium 7, Mysterium Fidei 5. Ahí está enumeradito los 10 lugares donde está Jesús realmente. Y se los voy a leer. Cristo, Sacrosanctum Concilium 7. Cristo está presente sobre todo en la acción litúrgica. Cristo está presente sobre todo en la acción litúrgica. Cuando vienes a la misa, cuando vas a un matrimonio, cuando estás en un funeral, cuando estás en un bautismo, ahí está Cristo. Ahí está Cristo. Y empieza a enumerar. 1, en el sacrificio de la misa. La misa es un encuentro con Jesús. Ya lo decía ayer en la homilía de la Pasión y lo vuelvo a decir ahora. ¿Valoramos la misa dominical? Hace un momento les decía, Jesús nos da vida, de repente a alguno le da solvencia económica, le da paz, le da salud, lo ha curado, etc. La pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿y yo no tengo una hora a la semana para agradecerle todo lo que ha hecho por mí? Ahorita no vamos a empezar a multiplicar, ¿no? Pero ¿cuántas horas hay a la semana? ¿Cuántos minutos hay a la semana? ¿Cuántos segundos hay a la semana? Pero a veces yo pongo en primer lugar otra prioridad y no la primera prioridad que tendría que ser Dios. Jesús está en la Santa Misa. Segundo, en la persona del ministro. ¿Cómo veo al sacerdote?
Aquí se pasan cosas bien entretenidas, ¿no? Porque a veces yo descubro hasta los defectos que nunca había visto, ¿no? ¿Cómo veo al sacerdote? Porque el sacerdote, cuando está en la acción litúrgica, no actúa de modo personal, está actuando en la persona de Cristo. El sacerdote es Cristo cuando celebra la misa. ¿Lo reconozco como Cristo? Lamentablemente en muchos lugares ya se quiere horizontalizar la cosa y pareciera como que el sacerdote va a pasar a ser un personaje de segunda categoría. También la pregunta me la tengo que hacer yo, ¿no? ¿Yo cómo hago para mostrarme como sacerdote, no? ¿Cómo veo al sacerdote? Está sobre todo en las especies eucarísticas. ¿Cuántas veces busco al Señor en el sagrario? ¿Cuánto tiempo paso con Él? Total, somos amigos, ¿no? Y alguno podría decir con mucha propiedad, hasta está enamorado de Jesús. Porque uno no está enamorado de la persona física, está enamorado del infinito amor de Dios que Él nos transmite. Entonces, ¿cuánto tiempo paso con Él? ¿Cuánto tiempo le dedico a Él? ¿Paso tiempo con Jesús o prefiero dedicarme a otras cosas? Está presente bajo la fuerza en los sacramentos. Cuando uno va a un bautismo, un matrimonio, a una confirmación, etcétera, ahí hay una especial presencia de Cristo. Quinto, en su palabra. Cristo está en la palabra cuando se proclama. Y aquí permítanme un paréntesis, por eso yo procuro que no lea cualquier persona, sino que sea una persona no solo que esté preparada técnicamente, sino que también tenga ciertas cualidades morales. Porque me invento cualquier cosa, ¿no? Imagínense que sale en la lectura, honrarás a tu padre y a tu madre, pero es un lector que más bien está enfrentado con su padre y con su madre, entonces no puede. O sea, ¿cómo le presta su boca a Dios a alguien que no vive lo que está proclamando? Y por eso alguien que lee las lecturas en la misa debe tener una vida correcta, porque le está prestando su boca a Dios, su cuerpo a Dios, su voz a Dios. Y tiene que vivir cierta santidad de vida. Entonces, cuando escuchamos la palabra con el lector o con el ministro ordenado, es Dios, es Cristo que está presente allí. Cuando la iglesia suplica y canta salmos, cuando nos reunimos en la asamblea litúrgica, esto tiene un gesto elocuente. Yo no sé si ustedes han reparado en esto. Cuando en la misa solemne se usa el incienso y se va incensando, ¿no? Primero se inciensan las ofrendas, porque van a ser Cristo. Luego se inciensa el altar, porque el altar es Cristo. Por eso cuando empieza la misa y termina la misa, yo beso la mesa. Porque esa mesa no es una mesa cualquiera, es una mesa donde Cristo se hace presente. Luego se inciensa al sacerdote y luego se inciensa a los asistentes. Porque en ese momento los asistentes son Cristo. Padre, ¿qué? Cuando yo vengo a la misa, ¿soy Cristo? Sí, eres Cristo. ¿Ven por qué es importante vivir en santidad? No, es que yo vengo a la misa porque tengo que cumplir, porque después de la misa vamos a ir a comer. Bueno, si esa es tu motivación, bien, pues ya haz lo que quieras, ¿no? Pero sí debes saber que cuando estás ahí en tu banquita, aunque estés con el teléfono, aunque estés distraído, aunque estés conversando, eres Cristo. ¿Ven por qué no es tan necesario discutir esto de que si el sacerdote es varón, es mujer? Todos por el bautismo ya somos sacerdotes y tú también eres Cristo cuando participas en la acción litúrgica.
Los demás son discusiones que están ahí para entretenerse un poco, ¿no? Para darle algo de entretenimiento a la vida. Pero eso sí, sal hoy de acá acordándote de esto. Cuando tú estás en tu banquita, también eres Cristo. Padre, ¿entonces yo puedo decir la misa? No. Eso es tarea de uno que ha sido escogido para dedicarse a eso. Porque de repente mañana me dicen, mira, el Padre me ha dicho que soy sacerdote o sacerdotisa, y ahora soy Cristo. Ya pues tomen y coman, tomen y beban. No. Eso solo lo puede decir quien ha sido ordenado. Luego, en Mysterium Fidei dice que está presente en su iglesia orante. O sea, no solo en la misa. Acuérdense de Mateo 18:20, donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ustedes. Entonces hay una presencia de Cristo, por ejemplo, cuando se reúne un grupo a orar. Vamos a reunirnos el grupo X de la parroquia, vamos a empezar, Padre nuestro que estás en el cielo, Cristo está ahí. Cuando el papá, la mamá, la familia se reúne, vamos a rezar porque es primer domingo de Adviento y vamos a prender la corona, primera corona. Ahí Cristo también está presente. Segundo, cuando la Iglesia ejerce obras de misericordia, lo que hacemos a uno de estos humildes hermanos, lo hacemos a Él, a Cristo. Hay una especial presencia de Cristo en los hermanos necesitados. Hay una especial presencia de Cristo en el hermano que ejerce la caridad. Siguiente, en la Iglesia. Ya no hablamos solo de la oración, ya no hablamos de la caridad, sino también está presente en esa iglesia que va caminando día a día, en la iglesia peregrina que anhela llegar al puerto de la vida eterna, en la iglesia que predica, que anuncia la palabra. Cuando uno anuncia a sus hermanos, por ejemplo en la catequesis, la palabra de Dios, Cristo está presente. De un modo sutil, de un modo docente, pero Cristo está presente. En la iglesia que gobierna y rige al pueblo de Dios, nuevamente se remite a los sacerdotes. A veces uno no entiende, ¿no? Pero ¿por qué dice esto? ¿Por qué decide lo otro? ¿Por qué no hace esto de esta manera? Porque al final, queridos hermanos, no somos nosotros los que actuamos. Es el Señor que actúa a través de nosotros. Y lo que de repente tú crees que es un capricho personal, no es un capricho. Podría serlo, pero creo que no debería ser así. Y por eso hay que dejarse apacentar por el pastor. Entonces, cuando la iglesia gobierna y rige a través del pastor, hay una presencia de Cristo. Y la última que pone Mysterium Fidei es en la iglesia que ofrece el sacrificio de la misa y los sacramentos. Eso ya lo hemos explicado. Queridos hermanos, pues ahí encontramos a Cristo. Cristo no está tan lejos. Cristo está con nosotros, de diversas maneras y de un modo real. ¿Quién es Cristo para mí? Si ustedes me preguntan, Padre, ¿y para usted quién es Cristo? Primero, yo te diría, es mi Señor. Y vivo bajo su soberanía. Él es mi soberano. Él es mi dueño, mi propietario. Porque no puedo decir otra cosa sabiendo que Él ha dado la vida por mí. Y yo, como súbdito suyo, estoy ahí, es mi Señor. ¿Y qué tengo que hacer? Como les decía, vivir bajo su soberanía. Hacer lo que me pide, hacer lo que me manda, aunque a veces no me guste, pero tengo que hacer su voluntad. A veces tampoco me sale, a veces me equivoco,
pero también lo sé buscar para que Él me pueda levantar y vuelva a empezar. Es mi Salvador. ¿Cuántas veces me ha perdonado de cosas muy graves, de cosas muy serias? Me ha pasado muchas veces, ¿no? No me voy a confesar aquí ahorita delante de ustedes, ¿no? Pero, Padre, usted que no creo que tenga pecados, no creo que sus pecados sean muy graves. Mira, mi respuesta casi siempre es esta. Mis pecados de repente materialmente no son más graves que los otros, pero son graves porque yo sí sé que no lo debo hacer. Porque a quien más se le da, más se le exigirá. No sé si en el caso de las religiosas, pero yo creo que aquí ninguno ha tenido 3 semestres de teología moral. No sé si las religiosas han estudiado 3 semestres la teología moral. Yo sí. Y en 18, bueno, menos, 12 meses que haya tenido de clases, de repente 3 o 4 horas a la semana, yo sí tengo conciencia de que hasta lo más pequeño, que para uno de ustedes puede ser leve, para mí sí es grave. Porque yo sí sé. Y por eso el Señor, cuántas veces me ha liberado y me ha salvado del poder del mal. El Señor es el que me unge constantemente. De repente, alguno seguramente se han dado cuenta cuando hay bautismos, o cuando hay confirmaciones, o cuando hay unción de enfermos, el sacerdote está en contacto con el óleo sagrado. Pues, aunque va para otra persona, yo creo, es una opinión personal, no es doctrina de la Iglesia, pero yo creo que también algo de ese óleo que está en contacto con nosotros nos toca. Cuando yo termino de dar una unción a los enfermos, por ejemplo, ¿no? Yo le pido al Señor, que esto que ha sido el instrumento para que los sanes, que también de alguna forma recaiga en mí. O cuando se unge en el bautismo, ¿no? Que reavive mi bautismo, que reavive mi confirmación, que reavive mi ordenación. En la ordenación sacerdotal nos ungen las manos. Entonces estar en contacto con Él me unge, renueva esa unción. Y le pido la gracia que esa unción no se convierte en aceite rancio, sino que el crisma devuelva esa unción, ese frescor, esa purificación que me ha dado. Podría seguir diciendo muchísimas más cosas, además que ya voy viendo que las mujeres van llegando, entonces debo terminar. Finalmente, con el Hijo está su madre. Entonces hoy preguntémonos, ¿qué lugar ocupa María en mi vida? ¿Rezo el rosario? ¿Lo rezo todos los días? ¿O me lo cuelgo en el cuello como un amuleto? El rosario no es para colgárselo en el cuello, para eso están los crucifijos. Ahí desde los más sencillos hasta los más bonitos, hasta las joyas más valiosas. El rosario es para rezarlo. Y seguramente ya me han escuchado, ¿no? Esta frase, ¿el rosario más bonito cuál es? El más usado. Puede ser de perlas, de piedras preciosas, de diamantes, de lo que quieras, pero el rosario más bonito es el más usado. Ese que ya se va a romper, ese que se va a desgastar, ese que se está desgranando, ese es el rosario más bonito. ¿Qué lugar ocupa María en nuestra vida? Y por último, ¿qué lugar ocupa el mundo sobrenatural? Esto daría para hacer otra meditación, pero ya no la vamos a hacer, ya debo terminar. Pero, ¿sabemos valorar lo sobrenatural? Por ejemplo, ¿cuántos hablan con su ángel?
Tampoco que digamos en esta cosa medias raras, ¿no? Que ponle nombre a tu ángel, que prende la vela a tu ángel, que no sé qué. No, esas son cuestiones esotéricas. Pero trato con mi ángel, trato con los santos. Padre, ¿qué? ¿Con los santos se puede tratar? Por supuesto, están en el cielo. ¿Puedo tratar con los santos? ¿Trato con San José, esposo de la Virgen y Padre de nuestro Señor? Y así. Pensemos, queridos hermanos, trato con los ángeles, trato con la Virgen, trato con mi ángel. Pues ojalá que este día, y termino por lo que les decía al inicio, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y hoy que hemos perdido a Jesús, preguntémonos, ¿qué lugar ocupa en nuestra vida? ¿Correspondo esa amistad con Él? ¿O simplemente es un cumplimiento o una superstición? ¿Qué lugar ocupa María en mi vida? ¿Qué lugar ocupa nuestra vida sobrenatural? Pues hoy, Sábado Santo, que estamos sin Él, porque está en el Sheol, que sea una oportunidad de reflexión. ¿Qué lugar ocupa en mi vida? Termino. Hoy es un día de silencio. Hagamos silencio, recojámonos y aguardemos esa Pascua victoriosa. Algo les iba a decir. Hoy día también es día de ayuno. Claro, sí. De hecho, históricamente el ayuno más antiguo no es el del viernes, sino el del sábado. Pero es facultativo, para tranquilidad de algunos, ¿no? Ya, algunos se me puede estar asustando. Es facultativo, no es obligatorio actualmente. Pero si puedes ayunar o puedes prescindir de alguna cosita para esperar con espíritu ligero la Pascua, bien. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. A las 3 de la tarde tenemos la siguiente charla ya para prepararnos para la vigilia pascual. Y para las mujeres, en unos minutos empiezan los 7 dolores de la Virgen. Dame un rato.